Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, hoy quédese con nosotros porque vamos a hablar de algo sumamente interesante. ¿Adivine de qué? Vamos a hablar de momias, ¿sí? De cuerpos deshidratados, momificados. Usted recordará que por allá en la época de los 60, más o menos a mitad del 60 y tantos, se descubre una momia en Yécora. Se baja aquí a Hermosillo, está recién remodelado el Museo de la Universidad de Sonora y allí se pone en exposición. Yo me acuerdo pues que hicimos viaje expreso de allá de Carbó y así como nosotros, muchas familias desfilamos para ver la momia. Era un miedo morboso el que sentíamos los niños en ese momento. Después ya seguí visitando la momia, ya es parte del folclore de llevar a los parientes que llegan de otras partes a ver la momia. Pues fíjese que en Sonora se recuperan muchas momias, pero no de todas sabemos. Pero hoy nos vamos a enterar porque el arqueólogo, investigador del INAH, Júpiter Martínez Ramírez, nos va a comentar de su más reciente hallazgo, el señor avispa. Una momia pues muy interesante, todo este movimiento que ha tenido antes de que la recuperes, Júpiter. Hola, buenas. Pues sí, es una historia muy interesante que tiene un antecedente muy antiguo, el del señor avispa, que en la región de la Sierra Alta de Sonora, los municipios de Baserá, Huachinera, pues era sumamente conocida esta historia de la momia de Lenchito Estrada, decía la gente. Y es una historia que comienza en un descubrimiento de esta momia, que la encuentran en una cueva y se la llevan a un caserío que se llama La Ramada. ¿Y cómo la encuentra Lenchito? Bueno, esa es es una historia tan antigua que nosotros con los años 90 que estamos trabajando en el programa de certificación ejidal, la gente nos dice, oigan, ¿saben que hay una momia en una cueva que descubrió el señor Lenchito y que nadie recuerda dónde fue guardada? Y si ustedes que son arqueólogos, pues sí pueden ir a buscar entre las cuevas a esta momia. Entonces nosotros siempre argumentamos, dejamos claramente que la actividad de la arqueología no es buscar objetos. Esta visión que ha creado Indiana Jones de yendo a buscar una cueva y sacar un objeto y robárselo, es la visión totalmente contraria a la realidad de la investigación arqueológica, porque la momia en sí no es tan relevante, sino el contexto de quién fue esta persona, dónde vivió, qué comió, de qué murió, por qué está ahí enterrada. Hay lo que te va a decir el resto. Sí, lo que nos va a decir el resto y su contexto arqueológico. Y aquí, en el caso del señor avispa, que nosotros le llamamos así porque la cueva donde la recuperamos es la cueva de las avispas, pues entonces el señor es el señor avispa. Y la gente localmente le dice, pues la momia de Lenchito. Pero bueno, en realidad Lenchito todavía es una persona que vive ahí en La Ramada y pues no puede ser la momia de Lenchito porque Lenchito no está hecho momia. Entonces, ¿a ti te llega esta idea o el conocimiento de la momia de Lenchito de pura casualidad? Sí, pues es tan conocida la historia que en zonas incluso como en Nácori, Chico, hasta Bavispe, todo el mundo siempre dice, oigan, ¿y saben que hay una momia ahí de Lenchito Estrada? Es una historia que se propagó mucho tiempo y siempre existía lo que si ustedes hacen investigación de cuevas o casas en acantilado, sitios arqueológicos, pues sería importante que hicieran la recuperación de este individuo. Pero lo interesante es que nadie sabía dónde estaba enterrada. Incluso en el 2000, la presidencia municipal de Baserac solicita al INAH que vayan arqueólogos a una cueva donde dicen que está esta momia enterrada. Momia. Entonces va César Quijada y David Blanquel a esta momia con el guía y le dicen, bueno, aquí está la momia, pero es una casa en acantilado donde los llevan, que es una construcción de adobe en una pared rocosa, donde eran construcciones prehispánicas, construidas probablemente desde el año 1000 más o menos. O sea, allá arriba en el Risco. Sí, arriba en la Sierra Alta, ya del río Bavispe hacia arriba, lo que es la Sierra Madre Occidental. Entonces, en uno de estos riscos hay muchísimos sitios de este tipo y en uno de ellos llevan a esos arqueólogos diciendo que ahí está enterrada la momia. Y con la idea de que haya algún aparato que descubre o identifique las momias. Así como si fuera oro. Sí, y bueno, la realidad es que los arqueólogos no tenemos un aparato para encontrar ni momias ni objetos. Hacemos estudios y muestreos aleatorios en las zonas para conocer la historia. Entonces dicen, no, pues no tenemos y no vamos a excavar toda la cueva para buscar una momia. Entonces ellos se regresan y no es hasta el 2016 que tenemos un proyecto ahí en el Agua Fría, que es una comunidad de la Sierra Alta, donde una persona nos indica que le dijeron que venían un guía con un arqueólogo a buscar a la momia y que ellos sabían dónde estaba.
Y él dice, yo fui con esta persona, la limpiamos y ahí estaba la momia. Y de hecho esta persona le quita un dedo y se lo lleva a hacerle estudios a Estados Unidos. Lo cual me sorprende porque ningún arqueólogo, ningún investigador fragmentaría a un individuo para llevarle a hacerle estudios. Entonces parecería que era más bien como una historia de alguien que quiere como vender, porque también existe de repente las historias que valen dinero y cuando en realidad su valor es en términos históricos, su valor es en el conocimiento. Que sí se da tipo Indiana Jones, que vienen y se llevan las cosas que los lugareños encuentran. Sí, se dan historias terribles en términos de que nunca falta la persona que está queriendo como comprar las ollas, un comercio que se dio en los años 50, 60, 70, muy fuerte en la sierra, donde pues extranjeros venían y compraban ollas pintadas polícromas de la cultura Casas Grandes, y que era un mercado sumamente terrible, porque a la gente le engañaban diciendo que las ollas valían 50, 70 dólares, 100 dólares, y esta gente se las llevaba y las revendía en Estados Unidos en $1,000, $2,000, $3,000. Situación que ya se terminó porque el convenio que existe entre México y Estados Unidos del mercado negro de piezas arqueológicas, por la ley federal, entonces actualmente no se puede coleccionar en Estados Unidos. Oye, Júpiter, pero esta historia tan romántica de enterrar y desenterrar a la momia cuando Lenchito la encuentra, cuéntanoslas. Bueno, la historia es de que el Lenchito se la lleva a su casa. Y dicen ahí... La encuentra, la desentierra y se la lleva. Se la lleva. Y buenos dicen que eran dos, otros dicen que era una, pero lo que sí es que se la lleva a su casa. Y entonces llega la señora de Lenchito. Y entonces cuando Lenchito, la señora entra a la casa, imagínate, ves una momia ahí en... No, pues qué susto. Entonces la señora dice, no, pues aquí no vamos a dormir con esta momia, entonces la tienes que sacar. Entonces Lenchito, preocupado por la conservación de la momia, va y la mete en un tambo de 200 litros y la deja afuera. Entonces en la noche dicen la gente... del caserío, que toda la noche la momia estuvo golpeando el tambo, pum, pum, pum. Entonces todo el mundo es asustado, ¿no? Esta momia está muy enojada porque la sacamos de la cueva. Entonces deciden llevársela y enterrarla en otra cueva. Y a los días viene otra persona y le dice, oye, Lenchito, ¿y la momia? No, pues que es que una persona la quiere venir a ver. Entonces la vuelven a desenterrar, la vuelven a bajar a la ramada, y entonces por esos días aparece el Güero Rivera, que vive ahí abajo en otro rancho, y el Güero Rivera le pregunta a Lenchito, al Güero, ¿cuánto crees que me puedan dar por esta momia? Y le dice el Güero, pues unos 15. Y dice, pues 15 no está tan mal, ¿no? 15 años de cárcel por andar sacando muertos. Entonces ya se dan cuenta de lo complejo y lo complicado. Entonces deciden volverla y llevarla a enterrar a esta cueva, que es las avispas. No sabemos si de ahí la sacó, pero ahí la volvió a enterrar. Y pensamos que tal vez sí la recuperaron de ahí, porque en este temor de que pues finalmente estaba enojada la momia, de ver una persona pues conservada, se le ven casi las uñas, tenía cabello, entonces es un encuentro emocional muy personal con estos individuos momificados. Pero todo esto que está en derredor de la momia es lo que enriquece la leyenda, ¿no? Porque al rato, pues, ya ha de ser una leyenda allá en la sierra esto de la momia de Lenchito. Sí, no, es una leyenda tan grande que si Lenchito la encontró en los años 80, nosotros fuimos notificados ya en el 2014, 2016. Entonces estamos hablando, son más de 26 años que existía la historia de la momia de Lenchito. ¿Y nunca te contó Lenchito cómo fue que la encontró? ¿Qué andaba haciendo que encontró Yo la momia? no he podido hablar con Lenchito, actualmente sigue viviendo en la ramada, pero ya no escucha, entonces es muy difícil de platicar con él. Porque imagínate qué interesante sería su reacción cuando ve el esqueleto, pues, y sobre todo cómo le hace para sacarlo y que se conserve. Pues tristemente la recuperación que hicimos en el 2016, que vamos a limpiarla y encontramos el punto donde estaba enterrada, que ya le habían dado cristiana sepultura, porque le habían puesto un palo en forma de horqueta, en términos de sentirse en armonía con estos entierros. Es lo que yo interpreto. ¿Por qué le dan cristiana sepultura? Bueno, no era un cristiano, no tenía esa religión, sin embargo la gente necesita, como después de ver un cuerpo humano conservado, pues sí tienen una conexión emocional con él y por eso lo deciden enterrar así. Cuando lo limpiamos nosotros encontramos que ya no tiene ni pies ni manos. Y eso se debe al manejo constante de estos, llevar y traer. Es que seguramente se le fueron cayendo las manos. Encontramos algunos huesos de la mano, de los pies, y lo más probable es que se han quebrado y los echaron nuevamente en el último lugar donde lo depositaron. De hecho, le pusieron la mano de pie y del pie de mano cuando quisieron armar el entierro ahí a la hora que lo recuperamos.
Y pensaban que en ese momento la íbamos a recuperar, cuando la vamos y la limpiamos en el 2016, pero es un compromiso muy importante sacar un individuo porque se asume la responsabilidad de su conservación a largo plazo. No es simplemente sacar un objeto y traerlo y decir, bueno, aquí lo encontré, sino requiere primero un permiso del Consejo de Arqueología porque es un traslado de restos humanos. Y es un traslado de restos humanos prehispánicos, lo cual está establecido en la ley federal que requiere de un permiso federal. No es un compromiso así de que voy y me dan permiso, sino hay que hacer un proyecto de recuperación, hay que asegurarse que se va a conservar el individuo. Y en ese entonces tampoco disponíamos de un espacio para la conservación de restos momificados a largo plazo. Situación que actualmente ya tenemos en el Centro INAH con un repositorio que se construyó con la cooperación de una mina, Minas de Oro Nacional, que se hizo este espacio donde se conserva la temperatura y la humedad de manera estable y que podemos preservar toda clase de restos orgánicos que tienen a veces algunos más de 1200 años, 1500 años de antigüedad. Porque hay algunos, ¿no?, que se han recuperado aquí en el estado. Vamos a hacer una pausa. Ahorita que regresemos nos cuentas sobre esto y también sobre qué les ha dicho el señor Avispa que han recuperado de esos huesos, a qué periodo pertenece. Entiendo que es mujer, ¿verdad? No, es hombre. Es hombre. Sí. Entonces, pues sí, el señor Avispa. ¿Qué les ha dicho de qué periodo, de qué tribu, a qué tribu pertenecía? Y tantas cosas que ya les pudo haber dicho a través de sus huesos y sus vestimentas, si es que aún se conservan. Hacemos una pausa. Quédese con nosotros porque de momia todavía queda un resto. Estamos platicando con Júpiter Martínez, arqueólogo del INAH, sobre este último hallazgo que hizo de el señor Avispa, la momia de Lenchito. Pues muy interesante todo lo que hay sobre la momia de Lenchito. Entonces, antes de irnos al corte comentábamos que no es la única que se ha encontrado aquí en el estado, ¿no? No, hay en el estado de Sonora, las cuevas del estado de Sonora permiten la conservación y formación de momias. Son momias naturales, son cuerpos deshidratados que se dan por las condiciones de humedad, poca humedad y el clima más o menos, que ayuda a que los cuerpos se deshidraten lentamente y se formen las momias. Una momia, a diferencia de un entierro humano, es de que los entierros humanos son solamente los huesos y la momia conserva la piel, conserva los músculos y la integridad del cuerpo. Entonces, esa sería la diferencia. Entonces, por eso, cuando se hacen excavaciones en cuevas, normalmente los restos humanos van a preservar tanto el cuerpo como a veces si estaban tapados por un petate, por un textil o objetos asociados a ellos. Hemos recuperado, por ejemplo, en Bavispe, en una cueva de Ochoa, ahí recuperamos por lo menos 4 individuos momificados. Uno de ellos era una señora que tenía un bebé en el pecho y que tenía todo un proceso ritual muy interesante, porque pudimos recuperar esos pequeños detalles como hojas de maíz en las rodillas, tenía nopal, tenía hojas de agave, tenía hilos en el bebé estaba neonato, tenía como una pequeña cuna en el pecho. Es decir, hay una serie de procesos ahí que nos permiten ver un poquito más allá cuando viene la conservación. ¿Resultado de un sacrificio pudo haber sido? No, sacrificio humano. Recientemente la fechamos y encontramos que no, que es parte de la habitación, dentro de una casa en acantilado, una casa de adobe dentro de una cueva, donde esta persona había fallecido y ahí la entierran dentro de su propio cuarto, lo más probable. Okay. De hecho, debajo del piso también recuperamos un bebé, una niña de 8 años, una viejita como de 60 años también, todos con características que podríamos asociarlos en tipo de momia. También en Yécora también se han recuperado otros individuos como partes de proyectos de salvamento arqueológico, y es por eso que recuperamos y logramos hacer este repositorio donde actualmente resguardamos todos estos individuos, además de otros restos orgánicos como maíces, olotes, instrumentos de madera, como trampas, como flechas, encendedores que usaban las teas para hacer el fuego. Es decir, en el instituto tenemos una gran cantidad de restos orgánicos que hacen como un tesoro muy especial del caso de Sonora. Porque te habla del contexto social en ese momento. Sí, es que en arqueología normalmente cuando excavamos recuperamos cerámica, lítica, que son piedras, carbón, concha,
Por lo general son los grandes grupos de los materiales que recuperamos, piedras. Y cuando trabajamos en las cuevas se recupera estos elementos orgánicos que se desintegran. Y entre ellos este gran grupo de restos orgánicos están las momias. Júpiter, de tanto la momia del Lenchito como las otras que han encontrado, ¿se sabe de qué murieron? ¿Alguna enfermedad que los haya Pues lo que podemos matado? ver es, en el caso de la momia del Lenchito no hemos todavía procedido a hacer el estudio de tomografía axial que hemos hecho con los otros individuos. El caso del Lenchito, lo que sí pudimos observar es, bueno, es que tenía cabello, pero seguramente en estos traslados ya perdió parte del cuero cabelludo. También observamos que estaba cubierto por un petate y solamente quedaron algunos fragmentos en una mano que también se destruyó. Estaba cubierto por telas, o sea, la ropa. Hay que recordar que en la época prehispánica en esta región la gente usaba algodón y usaba fibras de agave para vestir. No andaban bichis por el monte, sino tenía guaraches también, que también se perdieron. Que estas son las consecuencias cuando la gente traslada o mueve objetos que no deberían de sacarlos sin el debido traslado o las técnicas adecuadas. En el caso de la momia del Lenchito, pues estaba vestida y literalmente quedó desvestida y sin manos y sin pies. Y entonces, si ya no hay un textil, si ya no hay algún indicio que te diga a qué grupo étnico pertenecía, ¿cómo pueden identificarlo? Pues en el caso de la momia del Lenchito, lo más probable, por la asociación de la cantidad de entierros humanos que se han encontrado en la región de la Sierra y que fue encontrada dentro de una casa en acantilado, estas son de la cultura Casas Grandes, que es una tradición cultural que se extiende tanto en Chihuahua como en Sonora. El sitio más conocido es Paquime, pero esta cultura entraba en Sonora, hasta el río Bavispe. Eran grupos Casas Grandes y hemos fechado algunas cuevas, algunos asentamientos y tenemos fechamientos que van desde el año 800. Entonces puede ser, y la caída del sistema Casas Grandes se da hasta como el año 1400, 1500, cuando Paquime colapsa y vienen todos estos grupos cazadores-recolectores que toman, sobre todo en la parte de Chihuahua. Y en Sonora la pregunta es si esta gente de la cultura Casas Grandes era tan elaborada, si tenía sistemas de organización, agricultura, etcétera, ¿dónde se fue? Y la respuesta más obvia desde mi punto de vista personal, porque hay distintas visiones académicas, es de que los antiguos Casas Grandes son los antepasados de los ópatas. Entonces yo siempre he insistido porque la extensión o la expansión de Casas Grandes se va dando hacia Sonora, se van metiendo estos grupos de una manera medio agresiva porque tienen como enclaves y hacen esta mezcla de los grupos sonorenses, estamos hablando como el año 1200. Entonces, entre 1200 y 1400 viene esta expansión de Casas Grandes, de migraciones, y probablemente esta combinación es lo que eventualmente, cuando llegan los jesuitas, encuentran estos grupos llamados ópatas. No podemos saber qué lengua hablaban los Casas Grandes, pero sí sabemos que la cerámica es muy característica y donde se encontró la momia del Lenchito, pues la cerámica que encontramos en la casa en acantilado corresponde a estos periodos. ¿Algún indicio religioso junto con las momias han encontrado pues cerámica o animales? Así como los egipcios, que ya ves que enterraban a sus muertos junto con la mascota para que los llevara y les abriera camino al más allá. Aquí no han encontrado. Sí, bueno, la cultura, lo que se ha entendido de los Casas Grandes es, hay dos elementos muy importantes en la religión. Uno son las serpientes, otras son las aves, y son dos mundos, el mundo del cielo y el mundo del inframundo. Ajá. Estas son parte de la religión. Las religiones mesoamericanas y las religiones americanas en general siempre tienen como muy importantes estos dos elementos, las aves y las serpientes. Entonces los Casas Grandes en su cerámica muestran estos como las guacamayas. Las serpientes también las enseñan. Entonces observamos que esta es parte de la religiosidad número uno de los grupos Casas Grandes. Y otro de los elementos importantes también es el maíz. El maíz lo hemos encontrado asociado con hojas o ofrendas de hojas en entierros o asociados a contextos como pequeñas ofrendas o envoltorios de maíz, o como lo que encontramos en la señora Ochoa, la de Bavispe, era un bultito de maíz, era un triangulito metido así dentro de una vasija. Son elementos muy sencillos, pero nos hablan de este concepto tan importante del maíz. ¿Y por qué el maíz? Pues que finalmente es la fuente principal de alimentación de estos grupos, el maíz, la calabaza y el frijol. Qué curioso, porque se puede entender que creen en la otra vida. Digo, estoy especulando, ¿no? Que creen en la otra vida, y si el maíz era el alimento primordial, pues en la vasija
se va a ir junto con ella y va a tener que sembrar en el otro mundo. Sí, hay por ejemplo, otra momia que recuperamos de una niña, Juanita, que tenía unos guajes. Aquí en la cabeza tenía 2 guajes y un pequeño plato cubierto con una cobija. Entonces, el hecho de poner vasijas dentro asociados a un entierro implica una creencia, evidentemente, en otro mundo más allá. Ahora, ¿cómo se llamaban esos dioses? ¿Cómo eran esos conceptos? Cuando llegan los jesuitas, lo primero que hacen es negar la religiosidad entre los sonorenses. Dicen, no, estos grupos sonorenses no creen en nada, solamente creen en el sol y ya. Cuando en realidad sí existe un pensamiento muy complejo, pero el chiste es tratar de decir que no tienen pensamiento complejo, por lo tanto nosotros le vamos a enseñar un pensamiento complejo que es la cristiandad. Entonces, ese es un concepto, una lucha ideológica, y por lo tanto se pierden muchas de las referencias. Sin embargo, persisten cosas como el uso del maíz, el tesguino en las fiestas entre los pimas es muy importante. Hacer el vino del maíz es muy importante. Entonces, esas son reminiscencias de estas creencias religiosas que observamos en estos grupos en el periodo prehispánico. Y muy diseminada en todos los grupos en México, ¿no? Porque pues ya ves, el Chilam Balam nos habla de este tipo de cosas, como el hombre de maíz y cómo fue evolucionando. Sí, y por ejemplo en el caso del noroeste, suroeste, tenemos los Hopis. Los Hopis todavía tienen historias muy bien establecidas respecto a la importancia del hombre del maíz, que es una zona más vinculada a los grupos pueblo que existen en el noroeste, en las 4 esquinas de los Estados Unidos, están muy vinculadas con la cultura Casas Grandes. De hecho, actualmente se han hecho estudios genéticos que muestran que hay una migración de grupos pueblo hacia la zona de Chihuahua y Sonora. Por eso el hecho de construir estos conjuntos departamentales de adobe, todos hechos bolas. Y literalmente son casas de 2, 3 niveles y un montón de cuartos y todo el mundo metido ahí, a diferencia de que si te vas 1000 años hacia atrás, la gente vive en aldeas más dispersas, que son casas semisubterráneas, enterradas bajo la tierra para permitir un buen clima, etcétera. Y de repente viene esta transformación a construir para arriba y en 2, 3 niveles. Y eso es una influencia de estos grupos pueblo. Entonces, y esta religión del maíz es muy importante, y también los conceptos de las aves, el cielo, o sea, tienen una religiosidad bastante compleja. Sí, porque si nos vamos con los nahuas, pues la serpiente es el bien y el mal, lo terreno y lo celeste. Sí, y hay que recordar que los grupos ópatas, todos los grupos de Sonora son de la familia yuto-azteca, que habla de un origen común de la lengua náhuatl. O sea, no es que se hable en el náhuatl del centro del país, pero sí en términos familiares se origina, tiene el mismo origen. El grupo yuto-azteca pues empieza desde el noroeste y se extiende hasta el centro de México. Entonces hay una continuidad cultural, que eso estamos hablando de orígenes hace 2000 años, 3000 años más o menos. Entonces el origen común de las creencias en términos religiosos tiene que ver con estas lenguas comunes que se extienden hacia 3000 años hacia el pasado. Y por eso hay muchos mitos que se repiten en regiones tan distantes, y todo el mundo a veces piensa, es que estos platicaron con estos, cuando en realidad tiene que ver con un origen común. Digamos el caso, por ejemplo, del diluvio, que se habla en muchas culturas del mundo. Y esto han hablado que tiene que ver quizás incluso con un origen del mito en África. Y el hombre empieza en África. Y este mito del diluvio es tan importante que se dispersa. El hombre en África primero y seguramente existió en África y se extiende. Y estamos hablando de fácil unos 7000, 10000 años después, todavía existe el mito del diluvio. Entonces, el origen del maíz y de la importancia del hombre, del maíz y la dualidad y los 4 rumbos son conceptos muy importantes en la concepción americana del mundo, y por eso las encontramos en todas estas culturas. Sí, si le buscamos un poquito en la cosmogonía de los aztecas, de los mayas, en Perú, o sea, si te vas hacia abajo también la encuentras, y si te vas hacia los grupos de Alaska que es también muy similar, la encuentras. Sí. Es muy similar. ¿Cuándo podemos ir el público en general? ¿Cuándo va a ser en exhibición la momia del Lenchito? Bueno, la importancia de utilizar a las momias como un medio didáctico de enseñar a la gente es un reto muy complicado. ¿Por qué? Porque normalmente las momias generan cierta morbosidad en términos de ir a ver una persona muerta, ¿no? Entonces el reto que tenemos para su exhibición es hablar un poco más bien de quién fue esa persona, por qué murió, de qué se alimentó. Y la idea es, se van a empezar a hacer exposiciones temporales en el Museo de Sonora, ahora que ya van a estar las salas temporales abiertas, y es cuestión de calendarizar
como ya lo hicimos con las momias anteriores, que tuvimos una exhibición de 3 meses, igual la momia de Lenchito en algún momento la vamos a poner, para platicar en este caso, pues de la importancia de no sacar las cosas así tan de sí, porque claro, si no... crear una conciencia. Crear una conciencia de que es importante que se haga un rescate adecuado. Y bueno, también lo vamos a meter a una tomografía, en este caso, bueno, sabemos que es hombre y es lo último que tenemos. Patricia Hernández, la bioarqueóloga, la antropóloga física, no ha hecho el análisis todavía porque la acabamos de recuperar apenas en diciembre. Entonces falta ir a meter al tomógrafo, hacer los estudios pertinentes para ver qué otra información podemos recuperar. ¿La edad ya la recuperaron? No, no saben qué edad tenía. Tampoco sabemos qué edad tenía, lo único que tenemos es el sexo, que es por cuestiones morfológicas, fisiológicas. Pero bueno, la tomografía, que hemos trabajado con imágenes de Hermosillo, que siempre nos han ayudado en esta colaboración de poder verlas dentro de una tomografía sin tener que abrir los bultos, que es otra cosa que antes en Egipto agarraban las momias y las destripaban. Ahora los individuos momificados solamente se meten en la tomografía y se pasa y se ve qué tiene adentro. La Juanita, por ejemplo, que está envuelta en un petate, pues pensábamos que ya no tenía piernas y cuando la metimos a la tomografía salió con que aún está flexionada y que de hecho tiene un brazalete de conchas y otros objetos que no se van a sacar, se dejan así tal cual. Lenchito desafortunadamente perdió el petate que lo cubría y solamente le queda un guaje. Y esa es una historia muy bonita, por cierto, que nos decían, la momia de Lenchito aún conserva el corazón. Y cuando la limpiamos, resulta con que tiene un guaje en el pecho. Y eso era la que gente pensaba que era el corazón. El corazón. Entonces, por eso supimos que realmente esa momia era la momia de Lenchito, al ver que tenía aún el corazón ahí. Habrá que interpretar por qué el guaje en el pecho. Sí, pues seguramente el guaje contenía algún material o algo así que era parte de la creencia. Algún remedio. Algún remedio. A lo mejor estaba enferma y era un remedio. Pero de esto pues se puede especular mucho hasta que ya hagan toda la investigación al respecto. Júpiter, muchas gracias. Mira, el tiempo se nos terminó y quisiéramos seguir platicando contigo de momias y restos históricos que nos ubican en un antes. Sí. Gracias, Júpiter. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí, en Televisión Educativa, para poner otro tema a la luz. Yeah.